a quienes nos van a escuchar a posteriori. Agradezco esta invitación porque desde la Fundación, como lo decía mi coronel Homero Rodríguez, hemos venido realizando un trabajo ya de varios años con una sola idea, que la Fundación se convierta en un centro de pensamiento estratégico que sea la base de la construcción de un movimiento político transformador en Colombia, que no hable de candidatos, sino de proyectos de Estado. Y a partir de ese criterio hemos realizado una gran cantidad de actividades y no paramos porque estamos convencidos que es la única solución que tiene Colombia. Esto no lo va a arreglar pensando que a corto plazo, en el 26, con que gane uno de los que llaman de derecha aquí en Colombia, ya se va a arreglar. No se va a arreglar nada porque es más de lo mismo. Tenemos que centrarnos a pensar es en lo estratégico, lo prospectivo y los proyectos de desarrollo a largo plazo. Por ende, hoy, atendiendo la gentil invitación de Nidia, queremos trazar algunos lineamientos generales en torno a la seguridad multidimensional y al desarrollo nacional, que como mínimo los debe tener un proyecto político que se constituya en un faro, en una fuente de inspiración. Por eso no venimos a hablar aquí de candidatos, porque además no creemos en la fundación, en esos candidatos salvadores o que X partido de los que nos llevaron a donde estamos nos va a salvar, ni mucho menos personas de esas que hoy son los responsables principales de que esté el señor Gustavo Petro en el poder, haciendo toda la descomposición que causa y que sigamos rindiéndoles pleitesía y corriendo detrás de ellos porque será más de lo mismo. Entonces, nuestra crudeza para decir las cosas está fundamentada y lo que queremos presentarles a continuación tendrá ese enfoque, ese análisis crítico. Entonces, les pedimos que en las intervenciones no volvamos a hablar de los cuentos que escucha uno en estos auditorios, que es que tenemos que unirnos al centro democrático, que es que tenemos que unirnos al señor Gómez porque encarna el pensamiento de Laureano y de Álvaro, que es que tenemos que unirnos al que sea el menos malo para que gane uno que no sea Petro, porque eso es más de lo mismo. Queremos plantear aquí es que reflexionemos si como colombianos somos capaces de construir algo distinto o seguiremos haciendo parte del problema. Este es nuestro punto de vista. Entonces, a partir de eso les pedimos que no hablemos ni de la unidad, ni de la reunión de líderes para repartir la torta, ni de que es que hay que buscar que nos unamos, porque unión no existe ni en los matrimonios. Quizás una integración, sí, pero la integración debe ser programática, no de repartija de torta. Ahí vemos que a diario nos dicen que tal ya se unió con no sé quién, que la candidatura, que la encuesta dice, y uno se pregunta, y con tantos problemas que hay, verbigracia, lo que pasó la semana pasada en el Cauca, lo que pasó o sigue pasando en este momento con las decisiones arbitrarias que toma el señor Petro, y no se oye sino, déjeme que nosotros sí vamos a salvar, no saben qué van a salvar porque hablan de vote por mí y hay que hacer el proyecto y hay que traer a no sé quién que es experto, dizque en campañas políticas, y lo que es experto es en marketing. Entonces uno se pregunta, entonces pues, mejor por qué no votamos por el que hace el marketing, que es el que le pone una figura falsa y mentirosa al candidato. A partir de ahí, entremos en materia y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que les queremos proponer a ustedes hoy. Comencemos por entrar a centrarnos todos y entender qué es lo que se quiere hacer en política, porque si no entendemos cuál es el objetivo de la política, entonces estamos haciendo parte de la politiquería y la corrupción, que es la que nos han tenido toda la vida así. Y la primera pregunta que debemos resolver aquí para tener identidad todos de concepto es, ¿cuál es la misión del Estado como tal? ¿Para qué existe el Estado? Y la respuesta es una sola. El Estado existe para rendirle o brindarle bienestar a los gobernados. No es otra la misión ni la función del Estado. La función del Estado no es estatizar la economía, no es absorber
todos los controles, no es establecer un poder central y quitar la diversidad de poderes o la ramificación de poderes que existe dentro de la sociedad, ¿no? Sociedad democrática, me refiero. No, la función del Estado es brindarle bienestar a los gobernados. Punto. Ahora viene la segunda pregunta, ¿y cómo se logra eso? Entonces el Estado lo logra de dos maneras. Uno, que es con la seguridad multidimensional. ¿Qué significa? Que debe articular en tres niveles el desarrollo nacional en todo su contexto de la economía, de la inversión, de las finanzas, de los presupuestos, del estímulo a la iniciativa privada, etcétera. Y en otro aspecto, con la seguridad que debe tener unos, eh, unos componentes esenciales que son la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la seguridad humana. Resulta que este gobierno, trapacero y mentiroso, nos ha querido vender la idea de que lo único que hay que hacer es seguridad humana, que es lo que se yuxtapone con desarrollo nacional cuando se habla de seguridad alimentaria, de tener acceso a la educación, a las vías, etcétera. Pero es que para que se haga eso hay que tener seguridad nacional y ciudadana. Entonces, ese es el concepto de seguridad multidimensional. Y lo otro, repetimos, es el desarrollo nacional, que es el estímulo a la inversión, al crecimiento económico, a que haya iniciativas, a que se desarrolle el sector bancario, el sector minero energético, el sector de la construcción, el sector, todo lo que produce dinámica económica. Entonces, antes de pasar a la siguiente ayuda, quiero repasar este punto porque es que nos debe quedar claro, absolutamente claro a todos. Esa es la misión del Estado. Hacia allá es que debe apuntar el Estado. No más, el Estado no tiene por qué intervenir en la economía como dinamizador. Debe intervenir como dinamizador y como regulador, más no como ejecutor. Entonces, todas esas ideas que tiene el señor Petro y que han tenido los comunistas de estatizar la economía están fuera del contexto de la misión de un Estado dentro de un sistema democrático. Eso está bien en un sistema como el chino, como el norcoreano, como el cubano, el venezolano, porque es que ellos son comunistas y consideran que el Estado debe controlar y manejar todo. Pero en un Estado libre debe haber es una regulación del Estado para que no haya abusos de la vida política y económica. Entonces, la función del Estado es esa, darle bienestar a los gobernados y producir seguridad multidimensional y desarrollo nacional. Así lo logra. Pasemos luego a ver algo muy importante que son tres cuadros que quiero presentarles a ustedes para que veamos que en todos estos conversatorios usualmente lo que aparecen son los vendedores de humo, los aspirantes a que voten por ellos y a repetir más de lo mismo. Yo tengo la solución, es que el actual gobierno que está roba, mata, asesina, come del muerto y en cambio nuestro partido ha sido la tradición y puras mentiras. La real situación es que los que están en este momento descompuestos llegaron por la misma descomposición que viene siempre. Esto es una de las tantas encuestas que hay, la traemos únicamente a manera de reflexión para que nos demos cuenta. Y hablan de 3 meses del final del gobierno del señor Duque y la antesala de que entrara Petro. Y dicen cuál es el principal problema que tenían en ese momento los colombianos, que lo consideraron. En primera medida, el desempleo y todos los aspectos económicos. O sea que al mirar esas cifras, que son las más altas, 31%, 34% y 33%, quiere decir que la tercera parte de cómo los colombianos concebían en esa encuesta, en ese momento la problemática estaba relacionada con el desarrollo nacional. Y luego, en segundo lugar, estaba la corrupción, que todos sabemos que es eterna, y que es un gran problema, y también gravitó entre el 21 y el 26, quiere decir que más o menos el 23%, o sea, una gran porción del Estado, de la sociedad, le dio importancia a ese aspecto en esos 3 periodos, diciembre del 21, febrero del 22 y marzo del 23. Y en cuanto a orden público y seguridad, lo consideraron en tercer nivel con el 16%.
Entonces, es una cosa curiosa, pero es de entender. Al fin y al cabo, las personas en Colombia, y todos somos colombianos, los que estamos en esta aula, y hemos vivido y soportado la tragedia de los pésimos gobiernos, sabemos que la gran preocupación de todo hogar colombiano es, como se dice en términos muy nuestros, sacar adelante la familia. Y entonces siempre está pensando el padre de familia, la madre de familia, es educar a sus hijos para que tengan un empleo digno y para que resuelvan sus problemas económicos y con eso sobrevivan. Por eso siempre le dan la prioridad a esto. Y resulta que a la seguridad, que es tan importante, no se le da prioridad por ellos, no es porque no lo entiendan, es porque lo asumen que esa es una función del Estado y que el Estado tiene que garantizarle esa seguridad. Y en segunda medida, porque la narrativa de los comunistas ha sido tan amplia que ha convencido a la gente que las fuerzas de seguridad, en muchos casos, es para reprimir y para garantizar los derechos y los privilegios de una clase social. Y desafortunadamente, esa clase social, cuando llega al poder, se lo ratifica con hechos, porque consideran, y escuchamos a candidatos aquí, que eso no es sino subir y ordenarle al ejército que salga a dar culata y plomo y se arregló el problema. Entonces, por eso los invitamos a reflexionar y a hablar más con la cabeza y menos con el hígado, y nos entenderemos mejor, porque Colombia necesita soluciones son estructurales. Nuestros problemas son muy complejos y desde luego la seguridad es fundamental y hay que fortalecerla. Pero hay que mirar cómo se maneja el Estado, cuál es el estado de arte final que queremos en cada cosa. No candidatos por montones, ni politiqueros descompuestos que vienen a echarnos cuentos cada 8 días, ni salvadores, porque eso abunda. Que tenemos el proyecto no sé qué y que en mi gobierno va a haber si sé cuándo, cuando sabemos que Colombia es un país muy complejo, que no va a haber partidos únicos gobernando y que lo que va a haber siempre es conflictividad, porque esa es nuestra historia. En segunda medida, miremos aquí otra de las estadísticas que hay. Cuando le dicen a uno de los encuestados también, este ya es de 2023, ya en el gobierno del señor Petro, le dicen a un montón de gente, bueno, de toda esta lista de mercado que hay aquí, ¿usted dónde considera que hay más conflictos y más problemas? Y entonces ustedes ven que le dan una importancia capital a los conflictos laborales. Y eso significa que la narrativa del señor Petro está calando, está calando. Y por eso ahora que le bloquearon la reforma laboral en el Congreso, está moviendo cielo y tierra para revivirla, o porque el Congreso la retome, o con lo que ustedes ya escucharon de una asamblea, perdón, de una consulta popular que sea la antesala a una asamblea constituyente y a la incitación de que haya violencia, que es lo que a él le conviene. Y de ahí para abajo ustedes van mirando con unos porcentajes no tan altos el derecho a la educación. El pueblo colombiano sigue soñando porque es una preocupación que la pobreza en nuestro país es grande, las dificultades y en todos los hogares siempre se habla, hay que educar, hay que educar, hay que educar para que los hijos sean alguien en la vida. Y luego hablan de la inversión o la presencia estatal. Y la gente no entiende que eso se llama es institucionalidad y que la función de las instituciones es servirnos a quienes pagamos impuestos y no servirlos a ellos para que sean los reyes del poder. Luego mire que hablan de los conflictos políticos relacionados con alcaldes y gobernadores. ¿Cuál es la causa o la razón de eso? Pues es que es tal el centralismo y es tal el presidencialismo que hay en Colombia que la gente no entiende en el país que los gobernadores y alcaldes tienen una responsabilidad altísima y que de pronto ese porcentaje debería crecer más, sino que todo es del gobierno central. Y como el gobierno central se convierte como en una especie de Papá Noel que llega a resolver todo, entonces el gobernador acompaña al presidente cuando llega allá y los presidentes van a resolverles los problemas particulares a los gobernadores y alcaldes y entonces todos quedan bien y pueden seguir robando a dos manos y hacer politiquería porque el presidente vino y el presidente, en aras de buscar votos o para su partido o para las reelecciones, hace toda esa politiquería a sabiendas que los otros están eh, robando, pero lo que necesita es gente que le ayude
a multiplicar la politiquería. Entonces ahí hay una descomposición que nos la van dando las cifras y que tenemos que entenderla, que las soluciones tienen que apuntar es a eso y no hablar carreta. Luego ya hablan de los problemas de servicios públicos. Y por ejemplo, el señor Petro y todos los comunistas siempre ponen de primero el derecho a la vida, la libertad y la integridad y la seguridad. Y eso desde luego está contemplado inclusive en nuestra Constitución como el primer derecho fundamental. Pero resulta que volvemos al punto, la gente lo asume que eso es obligación del Estado, pero los dirigentes políticos lo saben y se dedican es a hacer otras cosas. Entonces queremos invitarlos a ustedes a reflexionar es dónde está el foco y la esencia de lo que se debe resolver. Luego hablan de las políticas de transporte y la explicación sigue siendo sencilla. Estas políticas de transporte son como las arterias y las venas por las cuales ese cuerpo, que es el Estado, une e integra todas las regiones. Y se ha convertido más en la politiquería, en que las carreteras 4G y todos esos nombres técnicos que le dan. Y entonces el señor Petro lo aprovecha y dice que él para todo eso, porque es que esas carreteras son para los ricos y que él lo que quiere hacer es carreteras para los pobres, pero ni deja hacer una cosa, ni tampoco hace la otra. Y dentro de los conversatorios que hay, en las propuestas que hacen los candidatos, nunca dicen cómo van a desarrollar eso, sino se van es a la crítica. Y es que Petro no ha hecho, y es que Petro prometió la universidad, y es que Petro, pues sí, eso lo sabemos todos porque lo escuchamos todos los días en los medios, pero ¿cuál es la estrategia y el proyecto para decir concretamente, vamos a construir, hablemos una cifra aquí desaforada, 10.000 kilómetros de carreteras terciarias con toda la especificación técnica, con sus cunetas, sus puntos de paso, sus puentes, sus túneles, etcétera, en tales regiones? Entonces ya comenzamos a hablar de que hay proyectos serios, ¿no? No porque a los políticos lo único que les conviene es conseguir votos y engañar gente. Entonces por eso les decimos que no creemos en ninguno y ninguno en ninguno. Y luego dice la propiedad de la tierra y la vivienda. Mire ustedes que eso le preocupa a la gente, los conflictos que hay alrededor en el 5%, porque el colombiano al fin y al cabo es laborioso, trabajador, y lo que más le interesa es tener una fuente de empleo, no que le estén regalando. Sin embargo, el asistencialismo del cual han participado todos los gobiernos ha ido vendiendo esa mentalidad pedigüeña y de mendicidad para que le llegue lo que quiere. Y finalmente los conflictos ambientales. El señor Petro quiere pasar esto de primero y resulta que estos son agendas que tienen mucha razón en la protección del medio ambiente porque si lo acabamos nos morimos todos, pero la gente entiende también que eso es función del Estado, no de la ciudadanía. Entonces viene otra deducción aquí, que al ciudadano hay que ofrecerle en la política es lo que necesita, no lo que lo engaña y le satisface temporalmente, sino lo que necesita con prospección. Que de parte del ciudadano vendrá una respuesta interesante cuando se comprometa en el ejercicio del desarrollo nacional. Y luego tenemos aquí, ya entrando un poco más en materia, cómo debe ser el contexto de esas soluciones a esos problemas, porque vimos dos cuadros muy interesantes que nos ponen a reflexionar en algo que enseña la gobernanza moderna. Y la gobernanza moderna consiste en hacer la interacción del gobierno con los gobernados, no de la trampa que hacen aquí inventándose dizque, esas reuniones de las asambleas donde va el presidente a solucionar, les repito, hasta los problemas a los presidentes de la acción comunal y dicen que con eso están haciendo presencia en el país y lo que están haciendo es politiquería. Esos son consejos comunitarios. Es que los consejos comunitarios tienen que hacerlo son los alcaldes y los gobernadores. Eso es como si en un ejército los generales se fueran a comandar escuadras. No, el presidente tiene es que resolver los problemas estructurales de la nación. Debe visitar sí las regiones para ver que los programas y proyectos que tiene el gobierno estén llegando o tirando línea y desarrollándose y no ir a hacer consejos comunitarios a una vereda, a hablar con el presidente de Acción Comunal para que le diga, presidente, necesitamos un bulldozer para que nos construya esto y entonces contesta, ministro de Obras, póngale un bulldozer aquí. Y luego se van como hizo Santos
en Tumaco y le dijo a la ministra cuántas soluciones tenemos para personas que tengan más de 3 hijos en esta región. Y la ministra le contestó, hay 2.000 soluciones, presidente. Entonces Santos dijo, ¿y cuántas hay en este momento en esta región? Y llegó Santos, la señora le dijo, no, no hay sino 500 inscritos. Y contestó Santos, mire, aquí hay 500 familias que no tienen todavía eso, que no tienen 3 hijos. Entonces, tengan los 3 hijos para que el Estado les pueda dar. Esas son el tipo de soluciones estúpidas que dan los politiqueros, porque están allá resolviendo problemas del presidente de la Junta de Acción Comunal y del alcalde. Los presidentes tienen que ir a solucionar problemas de presidentes. Los senadores tienen que ir a traer los problemas de las regiones, articularlos en soluciones nacionales y hacer proyectos de ley serios. Eso nos parece que es lo que tenemos que decirle a todos los politiqueros cuando vienen a proponernos el cielo y la tierra y no aplaudirlos y a decirles que usted es el heredero de la casa Gómez, de la casa Ospina, de la casa López, de la casa Turbay y que su papá y su mamá fueron los machos y chachos marachos, porque no son mentiras. Eso es politiquería y desafortunadamente eso pasa. Entonces las soluciones deben tener un orden estratégico, operativo y táctico y aquí lo estamos diciendo. Cada loro tiene una estaca y cada estaca tiene un nivel dentro de esa organización y cada nivel tiene unas funciones específicas. Y si la política se hace así, pues corresponde a un partido formar a su militancia de esa manera. De igual manera que esas soluciones transformen el sistema político actual. Pero nos estamos engañando todos, echándonos el cuento, que los que fueron los causantes de que la situación esté como esté, vamos a reelegirlos para que ellos la resuelvan. Y son tan hábiles que nos trasladan el problema a los electores. Es que Petro es lo peor que hay que sacarlo. Pues claro, eso lo sabemos todos. El que crea que Petro es buen elemento o los comunistas es buen elemento está enfermo de la cabeza. Pero lo que no podemos aceptar es que los que son los causantes de que este sujeto descompuesto esté allá nos trasladen el problema a nosotros y somos los electores los que tenemos que matarnos por ellos. Y ustedes los ven en este momento sin excepción los partidos políticos que dicen ser de oposición y los congresistas, representantes a la Cámara y senadores, están buscando nuestros votos y en el caso de un segmento, que hay personas, aquí varias, de la institución, eso se les brota el patriotismo por las venas, se vuelven lo más patriota de la mano. Por favor, las preguntas las dejamos al final porque entonces interrumpimos el conversatorio y nos salimos un poco o nos alargamos. Al final, todas las preguntas. El sistema político actual hay que transformarlo, señores, no nos engañemos, no sigamos pensando en que todos esos politiqueros de siempre lo van a arreglar porque, repito, todos están dedicados en este momento es a que ese patriotismo que se les bordó quitar a Petro del camino, pero no porque Petro sea malo que lo es para ellos recuperar el poder y volver a tener embajadas, consulados, etcétera. Y sigo. Hay que robustecer el modelo económico de libre iniciativa, sencillo y elemental. Quiere decir que no se puede seguir pensando en estatizar la economía. Al contrario, entre más liberada esté la economía de la injerencia del Estado, mejor. Eso sí debe estar regulada para que no haya abusos, que es otra cosa. En cuarta medida, hay que planear y desarrollar un sistema educativo para lo que necesita Colombia, no para lo que necesitan los comunistas ni los politiqueros, porque el señor Belisario Betancur no era comunista, pero se tiró la educación acabando con el, la enseñanza de la historia y la educación cívica en los colegios y en las universidades. Y entonces ahí viene el cuento. Si Belisario Betancur se la tiró, ¿por qué los que lo sucedieron no la volvieron a recuperar? No, porque es que a todos les sirve en medio de su politiquería y ahí caen en esa colada que no fueron capaces de reestructurar la educación el señor Virgilio Barco, César Gaviria, eh, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Duque, y ahora este que tenemos, pues ella está feliz con que la educación esté orientada hacia el marxismo. Entonces el problema es estructural.
Aquí no es solamente de que Belisario le embarró, es que los que le siguieron tampoco hicieron nada. Y si no han hecho nada, ¿por qué tenemos que seguir creyendo en ellos? ¿Por qué tenemos que seguirnos engañando? Bueno, lo otro es que la dirigencia política debe estar empoderada, pero no es empoderada como ellos la interpretan y como lo interpreta la mayoría de los colombianos. Empoderados porque tienen un poder omnímono, omnipresente, omnisciente y omnisapiente y deciden todo por nosotros. Y ahí es que rendirles pleitesía y ayudarles a que tengan una cantidad de delincuentes de cuello blanco en una pirámide desde la cual irradian su manejo y hacen que la población vaya a buscarlos y a pedirles favores y entonces convierten la obligación del servicio público en la componenda y en la repartija y en las intrigas. Y ahí ven ustedes cómo está, por ejemplo, en este momento el escándalo del señor Benedetti, que porque intercedió para que nombraran gente de la DIAN. Y eso porque se lo quieren armar al tipo que se lo merece. No lo voy a defender, porque es un personaje nefasto. Pero si vamos a esculcarla a todos los que ocupan esos cargos no se salva ninguno. Hacen lo mismo y vienen a rasgarse las vestiduras y y a dárselas de honestos. Entonces, la dirigencia política debe estar empoderada es con idoneidad, con conceptos, desarrollando programas de partidos, con objetivos nacionales, con defensa de la ciudadanía a la que representan, haciendo gobernanza y haciendo que la justicia en todos los campos cumpla. No solamente la justicia que mete eh, gente a la cárcel porque viola las leyes, no. La justicia en el sentido de que haya una justicia social que los comunistas muy hábiles la manipulan para otro lado. Enseguida, que esas soluciones deben consolidar objetivos nacionales y políticas de Estado. Señoras y señores, lo que tenemos en Colombia es una mezcolanza horrible. Increíble que seamos un país que se precia de ser la democracia más fuerte de América. Y hay que ver el paréntesis, ¿cómo serán las otras? Entonces, analicémoslo. Y no tenemos ni objetivos nacionales ni políticas de Estado. Por eso cada mandatario llega a hacer lo que le da la gana, o lo que él considera, o lo que le escriben sus asesores y él ni siquiera lo mira. Porque los planes de desarrollo que deberían ser alrededor de objetivos claros. El objetivo en educación en Colombia es que para el año 2050 tengamos tantos tecnólogos, tantos científicos, tantos médicos, que hayamos desarrollado tantos hospitales. Y eso es un objetivo nacional. Y presidente que llegue, lo que tiene es que seguir esos lineamientos y llevarlos hasta que Colombia cumpla con ese objetivo nacional para que sea fuerte por dentro y luego sea fuerte afuera. Y lo mismo que tenga políticas de Estado claras. Pero es que aquí no tenemos ni políticas de Estado ni de gobierno. Lo que tenemos es un sancocho y una mezcolanza y un Congreso corrupto y podrido y descompuesto que lo que hace es legitimar eso y se convierte en el mal concepto de la lealtad. El presidente o el mandatario hace lo que le da la gana y tiene en el Congreso a una cantidad de corruptos que le legitiman todo eso, porque como no hay ni objetivos ni políticas claras del Estado, pues entonces se encuentran siempre a la leguleyada para defenderlo. Y finalmente, que tenga las 4 Ps, pero es que eso no puede ser letra muerta ni solamente documentos, es que la política es de acción. Napoleón Bonaparte decía que la guerra es un arte sencillo y sobre todo de ejecución. Y nosotros lo parafraseamos y decimos que la política debe ser un arte sencillo y sobre todo de ejecución. Pero como no puede ser un sancocho, debe partir de objetivos y políticas de Estado. Y esos objetivos y políticas de Estado deben tener programas claros, proyectos específicos para cada programa. Entonces, si hay un programa grande para desarrollar la costa atlántica de Colombia con todo ese potencial geoestratégico que tiene, es que es impresionante lo que tenemos en la costa atlántica en Colombia y no sabemos ni siquiera qué es lo que hay allá. Lo que tenemos en los llanos orientales, eso es para volverlo una despensa del mundo. Esa riqueza de agua que tenemos en Colombia, esa riqueza agroindustrial que pudiéramos tener en las 3 cordilleras, ese desarrollo para la costa enfrentada que tenemos con el Asia, especialmente con China en el Pacífico. El canal Atrato-Tuandó, pero aquí vivimos peleando en pendejadas entre uribistas y petristas, santistas y uribistas, pastranistas y serpistas, lopistas y laurianistas,
y en eso nos hemos pasado toda la vida matándonos como salvajes porque no hemos tenido una orientación clara, ya que estas élites lo único que les ha convenido es su beneficio. Y claro, llegaron los comunistas y encontraron el terreno abonado y con mayores mentiras nos han metido el cuento que sus programas son el asistencialismo, estatizar todo, quitarle a los ricos, acabar con la empresa y por eso no evolucionamos como país. Estamos a puertas de unas elecciones y seguimos enfrascados en lo mismo. Elijamos al de la derecha, que es que ese sí no va a hacer nada. Él lo que va a llegar es a volverse a ubicar con sus amiguetes y como dicen ellos, a salir del sector privado, porque es que están privados de carros, privados de escoltas, privados de viáticos y privados del presupuesto para meterle la mano. En eso es que están privados. Y por eso no les gusta el sector privado a los políticos. Entonces, seamos sensatos. Las soluciones deben ser estructurales y eso no se hace hablando paja ni con candidatos que prometen el cielo y la tierra. Ahora miremos algo importante. ¿Cuál es el rol de un partido político en Colombia? Nuestro concepto en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que ha hecho un trabajo largo, es que en Colombia no hay partidos políticos porque hay 37 partidos políticos. Es una cosa como antonomásica, pero es la realidad. En Colombia no hay partidos políticos, ninguno. No nos vamos a echar cuentos aquí que los liberales y los conservadores que llevan 200 años de militancia y que son instituciones serias y sólidas y que encarnan el desarrollo de Colombia. Paja. El desarrollo de Colombia lo han hecho la empresa privada, la iniciativa privada de mucha gente, a pesar de los dirigentes políticos y gracias al sacrificio y la sangre de soldados y policías que han mantenido una institucionalidad medio estable. Los dirigentes políticos no han sido líderes. Hay unas pequeñas excepciones. Simón Bolívar, Tomás Cipriano Mosquera, Rafael Reyes, Gustavo Rojas Pinilla y parcialmente Álvaro Uribe. Lo demás ha sido puro engaño, puro bluff. Y tenemos el cinismo aquí en Colombia de colocarlos hasta de figuras en nuestros billetes. Nada de raro que en unos pocos años tengamos que colocar en los billetes a Pablo Escobar, al Mono Jojoy, a Tirovijo y a Carlos Pizarro, porque es que la diferencia no es mucha. Entonces, un partido político debe existir es para llevarle, para forjar cultura organizacional. Díganme ustedes, a diferencia del Partido Comunista, ¿cuál partido en Colombia tiene cultura organizacional? Y cuando hablo de cultura organizacional es que tenga organización bien seria, que no se salte los principios organizativos del partido y que todo se siga por un reglamento. ¿Cuál partido político tiene una estructura orgánica tan sólida que no sea una persona con un lápiz rojo y uno azul que diga este sí y este no? ¿Cuál partido político tiene su dinámica interna que permite que la elección no sea con el aval del dueño del partido, sino que sea de la propia comunidad que lo elija y esa persona desarrolla un proyecto? No existe. Entonces no tiene organización. ¿Cuál es la estrategia de los partidos políticos en Colombia? Aquí, mirar cómo le hace la captura de los votos, cómo inventa y el sálvese quien pueda. Y cuando hay el sálvese quien pueda, entonces se dedican a hacer alianzas non santas y cuando están en el gobierno, pues tienen que recuperar lo que invirtieron y ahí comienza la podedumbre que ya conocemos. ¿Cuál partido político en Colombia tiene una ideología clara? Ninguno. Si hasta los que son de derecha se autobautizan disque centro, y centro no es ni chicha ni limonada, ¿no? Porque el que esté en el centro mira para allá, mira para acá. Y los conservadores que dicen que representan la derecha resultan más comunistas que los mismos comunistas. Álvaro Leiva, Belisario Betancur, eh, Vázquez Carrizosa, mmm, o más torcidos que los que dicen criticar que han sido torcidos. Y entonces cuando tienen cargos de alto nivel, se dedican a hacer componendas y pasan cosas asqueantes que ustedes las conocen más que yo. Y finalmente, ¿cuál es la ideología que tienen? ¿Qué es lo que representan? Si la misma constitución colombiana nos establece unos parámetros y ellos todos violan la misma constitución, la incumplen, entonces ¿cuál es la ideología que tienen? Ni siquiera tienen, respetan la institucionalidad porque esté el que esté en el poder, hace todas las torceduras posibles. Bueno, en segunda medida, ¿cuál es el rol de un partido?
Los partidos políticos deben hacer campaña para gobernar. Y gobernar es administrar, dirigir, orientar el rumbo de los gobernados. No es manejar las cosas para lo que me conviene y repartir entre mis amigos, que es a lo que nos acostumbran. Y lo que decíamos hace un rato, que sea la población la que les rinda pleitesía y no que ellos se deban a la población. Entonces, hablar con el gobernador, con el alcalde, es más fácil hablar con el Papa o pedirle audiencia a San Pedro. Lo otro, un partido político debe ser una institución fuerte para fortalecer la institucionalidad. Porque es que si dentro del ejercicio del desarrollo de ese partido político no se mantienen parámetros institucionales, ni parámetros organizativos, ni se maneja la cultura organizacional, ni se respetan los reglamentos y las normas internas del partido, sino que se utiliza la trampa y se violan los principios internos, imagínense cuando esté en el poder qué va a hacer. Pero es que esa es la política nuestra y a eso lo llaman los vivos. Y es más, los medios de comunicación y hasta nosotros mismos caemos en el error. Es que ese sí es un gran político porque mire que no se deja fregar y resulta que lo que es un tramposo y llaman ser tramposo a ser político. Cuarta, debe robustecer las políticas de Estado. Entonces se sobreentiende que un partido político es una institución tan seria como un ejército que tiene una organización, que tiene una misión clara que es trabajar por los colombianos en su bienestar, su desarrollo y su seguridad, y que todo lo que va a hacer va a gravitar alrededor de eso y no de los intereses de los amiguetes. Pero ya conocemos lo que pasa en Colombia porque están los amiguis que los eligen y entonces ya le dan la prioridad a eso y no importa que el gobierno anterior trajera un proyecto bueno o malo, ojalá que ese proyecto se acabe para que él se desprestigie y en cambio yo comienzo el mío porque yo soy Adán, yo acabo de descubrir que no hubo otro hombre antes de mí y yo voy a cambiar el mundo. Entonces, ese es el objetivo fundamental de un partido y es que robustezca las políticas de Estado. Quinto, los cuadros políticos de un partido político deben formar más cuadros y los militantes más militantes. Atérrense ustedes de esto. La misión de un partido político es formar cuadros para gobernar. No, no al contrario, gobernar sin cuadros, que es lo que pasa en Colombia. Por eso ocurre eventos de personajes como el general Rojas Pinilla, como el señor Uribe Vélez, como el general Simón Bolívar, como el general Rafael Reyes, que fueron presidentes distintos a los demás, pero nunca formaron cuadros, sino que eran caudillos, epicentros del desarrollo. Y entonces, como no hubo más cuadros, su idea se quedó y hoy encontramos que al hacer un examen de lo que es la historia, se han convertido en unos centros de clientelismo esos movimientos de cada época. Revísenlo y verá que este es el problema. Después de que estuvo el caudillo que puso en el top a la gente, era lo que él decía, el lápiz rojo, el lápiz negro y sus decisiones, y lo que quedó ahí detrás de la rapiña, a ver cómo se quedaban, por una razón elemental, no había disciplina de partido, ni estructura orgánica, ni cultura organizacional. Y la función del militante es traer más militantes y formarse como militante. El militante no debe ser solamente de trapo, es que debe tener en el cerebro muy claro cuál es la misión, la visión y los objetivos de su partido y ser capaz de diseminarlos y de traer más militantes. Y militantes en un partido son desde el votante que cree en ese partido hasta la figura principal del partido. Pero como en Colombia venimos de la herencia española, entonces el que la figura principal del partido es más que Dios, es el que creó a Dios. Entonces, imposible así. Bueno, el rol del partido es representar los intereses de la comunidad, no de los dirigentes. ¿Cuál partido cumple eso en Colombia? Pensémoslo bien. Y la última, fortalecer la democracia de adentro hacia afuera. Y el primer paso para fortalecer la democracia es fortalecerla desde el partido. Pero si comenzamos con el lápiz rojo y el lápiz negro y que el dueño del partido es Vargas Lleras, es Santos, es Uribe, es Petro, es
el dirigente sindical es no sé quién, y a ese es el que hay que rendirle pleitesía, pues ahí ya no hay partido. Ahí lo que hay es una autocracia. Y al no haber el partido tampoco hay democracia. Entonces también hay autocracia. Si lo entendemos de esa manera, podríamos pensar en cuál es el verdadero rol de un partido. Pasemos ahora a otro tema interesante. ¿Cuál debe ser la estructura mínima de un partido que no puede ser de papel, sino que es una interacción completa de unos equipos de trabajo en los cuales esté cada uno enfocado en eso y no en las candidaturas? Es que lo de las candidaturas es al final, no al principio, pero aquí en Colombia lo hacemos al contrario. Nadie los escoge como candidatos porque no hay democracia interna, sino sacan la cabeza y dicen, yo soy el candidato y síganme los buenos. Entonces de pronto alguien le brinca y dice, pero es que eso no lo dice el estatuto del partido. Entonces le dicen, no, usted tiene que someterse al estatuto del partido. Entonces inmediatamente tiene la jugada prevista. Yo presento mi renuncia al partido y me voy por firmas. Y como la Constitución lo permite, entonces por eso tenemos hoy 85 candidatos a la presidencia de la República, de los cuales no se hace un caldo con ninguno, pero todos creen que son la salvación. Entonces el partido debe tener una organización interna, una estructura mínima que esté funcionando, que sea funcional y que tenga compromiso. Y debe tener un departamento, un equipo de alto impacto, un comité, como lo quieran llamar, pero que funcione, que tenga en primera medida que maneje todo lo relacionado con organización, reglamentación y doctrina ideológica del partido. Es decir, que le dé forma a la cultura organizacional. En segunda medida, que mantenga un nivel de comunicación estratégica hacia adentro y hacia afuera. O sea, que sea una empresa en todo el sentido de la palabra, pero no puede ser una entidad en la cual tres o cuatro son los dueños y la manejan, porque eso no es una empresa seria. Eso es un grupo de corrupción. Es una compañía clientelista para buscar votos y hacer componendas. Entonces la comunicación estratégica debe ser permanente dentro y fuera de la institución para vender la imagen, fortalecer la imagen y fortalecer la cultura organizacional. Debe tener un proceso de educación política permanente. Entonces quiere decir que los partidos, si son partidos, realmente deben tener una escuela de formación permanente. Y esa escuela debe estar tirando línea todo el tiempo. Y debe ser no solamente una escuela, sino varias escuelas regionales, nacionales, locales, a las cuales vaya toda la militancia a formarse y actualizarse. Entonces, este trabajo es mucho más allá de hablar de candidatos salvadores. Es que todos los cuadros tienen que formarse. Y entre más se formen y estén participando en todo este tipo de eventos académicos, analíticos, tendremos políticos serios que están pensando en los problemas estructurales, mirando los estudios, trabajando de cerca con la academia y pensando en un desarrollo nacional articulado. Y como ya el partido tiene proyectos claros que trabajan sobre políticas de Estado, todos sus enfoques son sobre eso, pero mientras no haya enfoques específicos, ¿qué podemos esperar si cada quien cree que tiene la solución y si no le ponen cuidado a su solución, inmediatamente arma disidencia y comienza a recoger firmas? Eso es canibalismo político y es corrupción vista de otra manera, porque no hay educación política. Debe tener relaciones con otras organizaciones, no para lo que ya sabemos aquí en Colombia, que es la repartija y que llaman disque las alianzas, y es que hay que unirse. Y esas uniones son como las de los contratos que hacen los políticos corruptos de las uniones temporales, por conveniencia por cada elección, y es usual que en una elección se unan y a la otra se estén tirando a muerte, porque lo único que les interesa es la repartija de presupuesto y nómina. Esas relaciones con las otras organizaciones deben ser sobre aspectos programáticos. Entonces, si la otra entidad está de acuerdo con mis puntos de vista o son coincidentes, se hacen reuniones, se sientan actas y se trabaja sobre esos proyectos. Pero aquí vemos que las alianzas es únicamente para ganar y repartir y llaman un gran líder el que gana disque con esas alianzas cuando los que están haciendo el proceso son los que le montaron toda la estructura para la trampa. Debe tener un control interno y auditorías, y eso tampoco les gusta, especialmente con el manejo del dinero. Ustedes ya saben por qué, porque prácticamente existe el concepto de que participar en política es de una vez dar el paso inicial hacia el enriquecimiento personal.
porque si es político y no tiene plata, entonces no es político. Entonces el partido debe tener el control interno, los comités de ética y todo eso, y las auditorías permanentes y la transparencia para socializarlo permanentemente con la militancia. Es que la militancia, si el partido es serio, debe conocer qué es lo que pasa en las direcciones nacionales, locales y regionales, porque la comunicación estratégica está funcionando y los tiene actualizados. Pero díganme ustedes cuándo un partido en Colombia ha cumplido con eso. No, pues nunca, porque no les conviene. Bueno, a los que dirigen, ¿no? Debe tener un departamento claro de logística, administración y finanzas. Todos los bienes y lo que se reciba del partido son colectivos, son del partido. Pero ahí volvemos al punto anterior. No les gusta el control interno de las auditorías porque consideran que lo que hay en el partido es de ellos. Y si lo hacen estando dentro del partido, imagínense ustedes, cuando ya están en el poder, entonces creen que los recursos públicos son de ellos. Entonces el problema es ético, es moral, es organizacional, es institucional y tiene muchos más componentes. Es también necesario un departamento de recursos humanos y bases de datos. Pero aquí para lo único que funcionan en Colombia las bases de datos de los partidos es para enviarles, ahora que las redes y la tecnología lo permiten, propaganda del candidato y lo que insisto tanto, a lo que llaman dizque, la estrategia política. Y es utilizar a personajes expertos en mentir y en presentar imágenes falsas del candidato y que pose con la camisa con las manos arremangadas y que párese de medio lado y que cortes el cabello así y que cuando salga en público hable de tal manera, cuando lo están diciendo, como dicen los profesores de música a los alumnos, a que tenga la voz impostada. Y claro, cuando ya llega al poder, entonces le pasa lo que decía Cantinflas, ya no se porta como un caballero, sino se porta como lo que es. Entonces, eso es parte del engaño, porque los recursos humanos y las bases de datos son utilizadas es únicamente para tener ese gran caudal para engañarlos. Entonces, un partido político serio debe tener una estructura mínima en la cual eso funcione, es para que siempre haya meritocracia. Y eso es lo que se debe impulsar dentro de democracia interna y no entregarse a un cacique, que porque ha sido el cacique de toda la vida, pues por eso no funciona la cosa. Y finalmente, entre las tantas cosas que debe tener, es que debe tener las relaciones internacionales. Los partidos deben tener contactos con otros partidos que asuman las mismas líneas para que cuando estén en el poder se puedan desarrollar proyectos a nivel internacional sólidos que favorezcan a los partidos. Y mientras no están en el poder, para que coordinen los procesos, pero no los procesos que coordinan aquí de las componendas y los amiguismos o los shows baratos de que vamos a ir a Venezuela a impedir que Maduro se posesione a sabiendas que no los iban a dejar entrar, pero es que esas son las estratagemas para que internamente en mi país me vean que yo estoy en contra de la dictadura y voten por mis candidatos. Entonces, miremos que la estructura y el rol que vimos en la ayuda anterior son muy diferentes de lo que hay y nos pone a pensar si realmente como colombianos hemos respaldado partidos políticos o empresas clienterales de votos. Y lo que queremos aquí es que haya una integración pensando en el país. Y finalmente me faltó decirles, es que debe tener un equipo que trabaje con las mujeres, las juventudes y las circunscripciones especiales. Porque en un país como Colombia, donde somos 50 y 50, la mujer debe tener una participación equitativa, pero no por el hecho de ser mujer, que esa es la otra equivocación que hay, que es que hay que ponerla porque es mujer. No, no, es que hay que formar mujeres en la política para que tengan la misma capacidad y manejen fundamentalmente los temas de los derechos y deberes de las mujeres y ayuden, obviamente, a los programas en los cuales se comprometan para el desarrollo nacional, pero no simplemente que porque sea mujer, porque eso es una forma despectiva y humillante de ver las mujeres y es como lo hacen en la política. Es más, como saben que aquí en Colombia la ley está exigiendo el 30% en cada listado, entonces las meten casi siempre de relleno. O las pocas que ya tienen algún liderazgo, pues no tienen el suficiente peso o la fuerza para estructurar esos proyectos. Entonces tenemos que pensar en muchas cosas diferentes a candidatitis y obviamente tener un proyecto a largo plazo faciado pensando en qué hacemos en cada etapa.
porque lo que está encima en el 26 nos indica que la pelea va a ser muy compleja y que si el señor Petro pierde o su candidato, si es que no logra eternizarse contra Parcerías, se va a convertir en un dolor de cabeza para quien gane. Pero mientras no haya nada proyectado a largo plazo, seguimos llevándole la corriente a la pelea entre los que manejan el poder y todo el conglomerado social detrás de la pelea de ellos, sin pensar que nuestro futuro está en algo más serio y estructurado. Bueno, ahora de los aspectos que debe tener el plan estratégico de un partido, porque es un partido que no tenga plan estratégico o que no lo dinamice, así lo tenga, pues no es partido. Debe tener una visión clara y la visión es ese punto de llegada, ese puerto que estamos visualizando, qué es lo que queremos con el partido. Entonces se hace por decenios y decimos al año 2035, por poner un ejemplo, debemos tener A, B y C. Nos vemos así en el 2035, así queremos ser. Entonces toda la militancia y todo el andamiaje interno del partido trabaja es alrededor de eso y no del objetivo particular del politiquero, como nos pasa aquí, que es, nos preocupa es más cómo se ve el político o cómo está en su problema personal ante la justicia X o Y que político, como si los problemas de él fueran más importantes que el de 50 millones de colombianos. Bueno, en segunda medida debe tener una misión clara. Y ya lo dijimos, la misión de los partidos políticos es muy clara. Es que los cuadros forman más cuadros para gobernar y que los militantes consiguen más militantes y desarrollan entre todos un proyecto político que contenga todo su contenido, programas, objetivos, etcétera. En tercera medida, que tenga una cultura organizacional, ya lo vimos, que es identidad, ideología, organización y estrategia. Con esos cuatro aspectos funciona cualquier partido político como un relojito bien aceitado. En quinta medida, que tenga unos niveles de conducción política. ¿Y cuáles son los niveles de conducción política? El estratégico, que son los pensantes, los dirigentes, que no pueden ser todos, tienen que ser los más pensantes, y eso es en cualquier organización humana. El operativo, que son esas personas muy activas, ejecutivas, que orientan y dirigen. El activista, que es el táctico que sale a la calle, el que pinta paredes, reparte volantes, grita en las marchas, se sube a las tarimas a echar discursos 20 julieros, mueve aquí, mueve allá, reúne las personas. Ese es el activista. Y el otro nivel es el militante. ¿Cuál es el problema? Que como no hay una conceptualización política, entonces el activista cree que él ya puede ser presidente y piensa, por ejemplo, que porque salió a la Plaza de Bolívar y se subió a una tarima y cogió un micrófono y dijo que él estaba en contra del señor Petro, al otro día todos los colombianos van a votar por él. O porque lo entrevistaron en la televisión una periodista y le preguntó qué opinaba de Petro y salió y dijo que Petro es el peor presidente que ha habido en Colombia, entonces ya cree que él es un líder y que es el dirigente del partido. Y o es un politiqueroso acostumbrados a utilizar a los demás y se sube a la tarima. Eso no es nivel estratégico, ni táctico, ni operacional, ni nada. Por ahí hay un micrófono abierto que no está bueno. Sigamos. Debe tener ese plan estratégico, un plan estratégico específico para el ciclo de la política. Resulta que los estrategas en política no son los que hacen campañas electorales o montan el show de la campaña electoral. El estratega político es el que tiene el plan estratégico para gobernar y la estrategia para gobernar. No, ahora está hablando. ¿Será que podemos cerrar los micrófonos, Nidia? Estoy diciendo, te vas a quedar sin espejo. ¿Qué pasó? El que está activado es el de Nidia. Sí, el mío. Que se oye una conversación allá al fondo y nos interrumpe. Sí, yo estoy tratando de apagar el micrófono. Bueno, entonces, a la política, al ciclo de la política, que es de cuatro partes: preelectoral, electoral, postelectoral o de gobierno y reelectoral, hay que tener una estrategia en cada uno de esas etapas. Resulta que en Colombia solamente se preocupan los partidos, es por la estrategia electoral. Gane con el todo se vale.
y de ahí para allá nos defendemos con la trampa y la politiquería. Y entonces eso termina en actos de corrupción, de amiguismo y de descomposición. Importante de ese plan estratégico, ya lo hemos mencionado, que se esté dando educación permanente a los cuadros y a la militancia, porque ya lo sabemos que la misión es los cuadros forman más cuadros y los militantes forman más militantes. Debe tener una disciplina de partido. Decía Adolfo Hitler, y es una frase que cabe perfectamente, los partidos políticos serios deben tener la disciplina de un ejército y la fe de una iglesia. Un partido político que no tenga disciplina no es partido. Una organización social que no tenga disciplina no es organización social. Cuando cada quien hace lo que cree y fuera de eso desafía y cuando le dicen que no, y una vez dice entonces yo me voy, eso no es disciplina. Es una agrupación que está con intereses escondidos a partir de que cada quien cree que lo que debe hacer, que lo que se debe hacer lo que piensa. Bueno, entonces llegamos, a ver qué pasó aquí. Hasta ahí, Nidia. Conclusión de lo que les quiero vender hoy la idea es que lo que está necesitando Colombia es un cambio de estructura, no es un cambio coyuntural, no es un cambio de que aquí nos pongamos a decir que es que hay que votar por la señora tal o por el señor tal porque es menos malo que Petro. Todos lo sabemos. Aquí en Colombia cualquiera que sea supuestamente de la derecha es menos malo que Petro. Pero entonces viene la segunda pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A prolongar la agonía? Vamos a repetir la experiencia del Brasil, que lo hizo tan mal el señor Bolsonaro, que ya en este momento volvieron a elegir a Lula y ahora sí quién sabe cuándo los van a sacar del poder. Vamos a repetir la experiencia de Nicaragua, que lograron, después de un gran trabajo, tumbar a la dictadura de Ortega y los bandidos del sandinismo en el primer y segundo periodo que estuvieron, y subió la señora Violeta Chamorro y luego un tal alemán, y fue tal la corrupción y la podredumbre que tuvieron allá, que la gente se decidió volver a votar por Ortega y hoy están sumidos en la tragedia. Vamos a repetir la experiencia de Cuba, donde era tan descompuesto el régimen de Fulgencio Batista que Fidel Castro subió y los tiene ahí como están. Vamos a repetir la experiencia de Venezuela, que era tan podrida la situación allá con la dirigencia política allá y el robo tan descarado que hacían con los recursos petroleros, todos esos dirigentes que la gente agotada de esa votó por Chávez y mire cómo están. Entonces aquí nos puede pasar lo mismo. Tuvimos el experimento con el señor Petro, que es letal, pero es que los que lo llevaron allá están volviendo otra vez a trasladarnos el problema y seguimos pensando en ellos con el cuento de que no hay tiempo, que es que tenemos que mirar que este sí sabe, que ellos sí saben de política y la pregunta que les hago a ustedes, saber de política es tener experiencia en montar trampas, engañar a la gente, conseguir votantes con el cuento de que yo represento la derecha y lo que está representando es su bolsillo derecho. Entonces, con esto, Nidia, paro aquí. Les pido el favor que le demos hasta las 8:30 de ustedes, 9:30, perdón, de ustedes, 8:30 aquí, porque tengo otro compromiso y que no echemos discursos paralelos y otra conferencia, sino concretamente sobre los puntos que tratamos, sea la intervención. Adelante, Nidia. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, señor. 9:30 Eh, o 8:30 de Colombia. Muy buenas noches, Lidia. Le habla Edgar Penilla, de la ciudad de Cali, Colombia. Una pregunta para mi coronel Villamarín. Diga pues, por favor. Gracias. Es lo siguiente, es claro toda su exposición, mi coronel, yo lo entendí muy bien, yo creo que todos le comprendimos, y esa es la necesidad y esa es la importancia de tener un partido bien estructurado para poder salvar a Colombia. No tenemos mucho tiempo, necesitamos soluciones prontas ahora. Yo sé que pues tenemos que hacer y dar una solución inmediata también y empezar a trabajar en eso, porque las elecciones ya vienen y algo tenemos que ir haciendo y en el camino vamos solucionando todos esos problemas. Y lo que usted presentó ahorita, yo lo he escuchado y lo he visto en algunos partidos políticos que tienen una estructura también
un plan y hablan de todo ese tipo de situaciones así. Vamos a ver la realidad. Entonces yo quisiera escucharle usted también, digamos, tenemos que acogernos a alguien de todas maneras, buscar a ver a quién apoyamos y cómo implementamos esa idea. No sé si de pronto usted me entiende la inquietud y la preocupación que tengo yo como ciudadano también. Y congruente con esa pregunta es lo siguiente. Yo sé que cuando uno va a gobernar, yo estoy en el sector privado, hombre, yo también tengo que buscar mis amigos también, gente que yo conozca en la universidad, compañeros, colegas, que me puedan ayudar a hacer mi trabajo bien. Entonces digo yo que hay cosas que yo puedo nombrar políticos, ministros, gente que pueda ayudarme a gobernar. Lo único que esté malo es esa parte ahí. Esa es mi pregunta. ¿Qué opina usted de esa parte? Gracias. Bueno, señor, muchas gracias. Pues claro que la preocupación de todos los colombianos, como la tiene usted, es qué escoger que sea lo menos malo. Pero, y luego en la segunda parte, usted plantea también una serie de aspectos relacionados con los lineamientos y cómo buscar que la cosa funcione, porque hay gente capaz, claro que la hay, y gente honesta también hay. Le diría lo siguiente, para resumirle las dos en una, que lo que tenemos que cambiar y procurar multiplicar dentro de la audiencia política, dentro de las audiencias, es la forma como se interactúa con los políticos. Porque es que si ustedes miran, siempre los políticos llegan a las reuniones, es a decirle al pueblo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y dicen en teoría, y que escuchan y que toman nota, pero no se establece ningún mecanismo de verificación, no hay una forma que la sociedad interactúe con ellos por una razón muy sencilla, es que no estamos organizados políticamente, sino que los partidos están montados de tal manera que ellos llegan es a imponer. Por eso de una vez parten de candidatos sin que nadie los haya preelegido. Entonces nuestra propuesta es que siempre se comprometan y ojalá obligarlos a firmar, así como decía Santos, en piedra de mármol para que cumplan, porque las propuestas que les hacen siempre son consensuadas por comunidades. Resulta que como no se les presentan propuestas consensuadas por comunidades y para que ellos se comprometan, sino que son que surgen ahí con la levantada de la mano en la reunión, pues estos personajes ya tienen la experiencia y la habilidad para engañar y entonces después tienen la disculpa de siempre, es que no me dejan, es que la oposición, es que necesitamos más tiempo. Ahora, usted dice que no hay tiempo de hacer, pues claro que estamos muy encima, pero es que si no montamos un proyecto en el cual decimos nuestras metas para el 26 son tales, para el 27 tales, para el 30 tales, para el 35 tales, y hacer entender a la gente que no se trata de votar por sí porque votar, sino que si ya nos vamos organizando de una manera seria, entonces es en una manera seria y consensuada que entre todos acordamos, bueno, para este periodo no pudimos, pero nuestros planteamientos a estas personas son estos y los vamos a apoyar ahora con el compromiso de que si no cumplen, vamos a volvernos una oposición muy fuerte. O sea, es que esto es un trabajo de organización y de estructura que no puede ser individual, que es de la forma como ellos nos han manejado. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor Alejandro Rabinovich. Buenas noches, mi coronel. Estupenda su presentación y le am, agradezco acompañarnos esta noche. Am, Comparto con usted la importancia de la cultura organizacional. Esto me parece primordial. Mis preguntas son las siguientes. Am, Estando en una situación post-constitucionalista y postpartidista en Colombia, ¿cuál va a ser el catalizador para formar un partido que realmente llegue a formar una oposición efectiva y eficaz? Y segundo, am, viendo la ah, desmoronización del país, ¿cuál cree usted que será el artículo detonante para que seamos un país fallido? Y finalmente, ¿dónde ve el país a 5 años? Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted, doctor Rabinovich. Y pone usted unas preguntas muy complejas, pero además muy reales, porque son las preocupaciones de usted como colombiano
y quizás de muchas personas que sentimos y nos duele Colombia, que pensamos en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares y en el futuro de la nación, porque es que no es frase de cajón, es que es mucho el potencial estratégico que tenemos y lo estamos perdiendo por falta de este proyecto. Entonces, usted me pregunta por lo pospartido y posconstitucionalista y cuál sería el catalizador para tener una oposición efectiva y eficaz. Mire, mi doctor Rabinovich, no nos queda sino un solo camino que es formar las escuelas de formación. Mientras no tengamos gente formada no podemos hacer nada. Nadie llega a la selección Colombia a quitarle el puesto a James Rodríguez si no se ha formado como futbolista y si no se ha fogueado en muchos campos y mínimamente lo que requiere es ser futbolista para estar allí. Y resulta que nosotros queremos que cualquier perico de los palotes, que porque es locutora de farándula o porque habla mal de Petro, de una vez se lance candidata presidencial y vamos nosotros todos detrás. Aparece por allá un loco en el exterior que dice que él tiene el segundo Rodolfo Hernández, que es que él es empresario y que van a ir a arreglar esto. Y para allá voy a arreglarles. Él no viene a arreglar nada. Vienes pensando en su ego que él va a gobernar y que los demás son súbditos. Entonces tenemos que formar una escuela política en que los dirigentes entiendan nuestra etiología, entiendan que el costeño es diferente al boyacense y que el boyacense es diferente al bayuno y que el bayuno es diferente al llanero, pero que formamos una gran nación y que todos tenemos unos intereses regionales y nacionales y hay es que buscar eso a partir de una estructura mmm, política que mire los cambios a largo plazo y eso es de trabajo permanente. En segunda medida, usted dice que cuál es el detonante para el país fallido. El detonante a mi juicio es que el señor Petro logre hacer la constituyente y ahí sí, tengámonos de atrás porque él ha hecho todo el mecanismo y sería aquí llover sobre mojado, recordar todo lo que ha hecho, pero va camino hacia allá y para eso puso el alfil más valioso que le faltaba que se lo descabezaran, que es el señor Benedetti. Ese sí es el detonante que puede llevarnos a un fracaso, que él haga la constituyente, porque entraríamos en un proceso hacia la venezolanización de Colombia. Eh, el tercero no me quedó muy claro, ¿usted me lo puede repetir? El tercer aspecto, ¿Dónde ve el país a 5 años, por favor? pues lo miraría desde las dos opciones, ¿no? Si logramos constituir los colombianos un proyecto de Estado, no de politiqueros, lo vería en un trasiego hacia ser lo que dice nuestra Constitución en el preludio del preámbulo, el faro de Latinoamérica, porque en Latinoamérica el problema es igual y necesitan un país, lo han necesitado mucho tiempo, no una persona, que eso es lo que creen. Por eso cuando me salgan con el cuento de que hay que unirse al movimiento buquelista, yo digo, eso es más de lo mismo. Eso no funciona. Eso no tiene ningún concepto. Un país que tenga un proyecto de Estado y que lo comience a desarrollar se convierte en faro y foro. Y si a eso le agregamos la escuela de formación de cuadros, entonces ya no va a ser solamente para los colombianos, sino será para los ecuatorianos, los argentinos, los chilenos. Y entonces ahí sí somos el faro porque estamos botando luz. Esa sería una opción optimista. Y hay dos opciones pesimistas. Otra, que regrese la mal llamada derecha y vamos a tener para dentro de 4 o 5 años una confrontación peor y un país mucho más dividido y con unas situaciones muy complejas en las relaciones con el primer mundo y con nuestro vecindario, porque vamos a seguir enfrascados en eso. Y si el señor Petro se mantiene, sí lo veo como Venezuela. O sea, las tres opciones nos indican que el único camino que nos queda es construir una oposición seria, porque las otras dos son nefastas. Muchísimas gracias. Dios lo cuide y lo guarde, mi coronel. Amén, señor. Muchas gracias. Nidia, bueno, creo que la Omaira hermana, Cifuentes, Omaira. Muchas gracias, Nidia, y realmente pues muy satisfecha de esta muy importante conversación con el coronel que tiene una visión concreta de la necesidad de transformar el sistema político. No obstante,
ante las dificultades de la perentoriedad, la urgencia y necesidad de sacar del camino a Petro, pues yo quisiera preguntarle, ¿qué tan bueno es que aún habiendo tanta corrupción, porque los esbirros de oro de los partidos están ahí al acecho para hacerse elegir y como decía sabiamente usted, luego van a sacar del erario público la inversión que han hecho? Luego, yo diría que vale la pena buscar con lupa, con la lámpara de Diógenes, que las distintas personalidades que pertenecen a los distintos partidos de la oposición, mirar cómo dentro de los que estamos aquí, porque aquí hay gente con distintas organizaciones políticas en las cuales transitamos, pero con principios y valores muy poderosos, que de pronto podemos buscar la oportunidad de la representación y convertirnos, si se logra el espacio, le pregunto a usted, que a través de esa misma representación ser unos verdaderos auditores de sus propios compañeros y del espacio en el que estén ocupando, obviamente buscar que a futuro hayan auditores pues externos que nos ayuden a vigilar para comenzar a controlar y a reeducar una sociedad que está enferma en la corrupción, porque el amiguismo que había y que ha habido es, tú conoces al ministro tal, tú conoces al gobernador, entonces tú me puedes ayudar. Y esa corrupción del amiguismo fue la que llevó finalmente a la fatiga, que llevó finalmente a tener a un Petrusco en este solio, un hombre que es tan desgarradoramente perverso que sus propios copartidarios, gente que conozco, pensante, avergonzados, y meten la cabeza como el avestruz en la tierra para que no sepan que son aliados de él, o lo niegan como negaron a Jesús. Entonces, pienso que valdría la pena pensar en una transformación de personalidades, de cambio real de distintos aspirantes en los cuerpos colegiados para que ayuden a reorganizar y a reordenar la institución política, porque el tiempo apremia y reconstruir un país que está enfermo como el, que es, como el nuestro no es que sea una tarea de mañana para hoy así tan fácil, no, pero sí lo podemos hacer y sacarnos de ese abismo insondable en el que estamos. Nos vamos en paracaídas, pero a rescatar a Colombia. ¿Qué opina usted de la auditoría? No, pues, Omaira, muchas gracias por lo que usted dice y lo enfocaría la respuesta en dos aspectos. El primero es que cuando al niño lo llevan al psicólogo porque se porta mal en el colegio, porque tiene conflictos con los amiguitos, etcétera, entonces lo citan al psicólogo, al papá y la mamá con el niño. Generalmente el papá y la mamá creen que la psicóloga va a comenzar a alinear al niño y la psicóloga coge al papá y la mamá y les pega una alineada. Entonces, si Petro lo está haciendo mal, aquí no nos podemos solamente dedicar a enviar memes de que Petro es malo y Petro es no sé quién. Es que tenemos que Hay coger que, a los que manejan la mal llamada derecha y alinearlos y ponerlos en su puesto. Y hay que, porque es que solamente la letra con sangre entra a quien le está fallando. Pero en segunda medida, como necesitamos una alternativa, una opción, es que no nos queda sino la de formar a los cuadros políticos que nos van a representar. Yo no le veo otra, porque usted misma dijo hacer una gran reconstrucción del país, pero si no tenemos gente formada para que reconstruya, ¿cuáles son esos ingenieros, arquitectos, diseñadores de interiores, expertos en cableado estructural, expertos en electricidad, en acueducto, que nos van a poner ese edificio a funcionar si no los tenemos? Entonces hay que tener primero formada esa gente y que esa gente tenga una misión específica, que es un solo edificio, y todos van a trabajar en ese edificio. De esa manera le contestaría a Omaira. mi querido coronel, una inquietud. Ocurre que precisamente lo que usted está diciendo, la escuela, la formación, es que al interior de los partidos conozco gente muy versada, idónea, pero precisamente la corrupción y los esbirros son los que taponan esos liderazgos que están por allá a la sombra.
Y es lo que hay que buscar, que dejen el temor y salgan a flote porque están capacitados. Eso es lo que hace rato se vienen robando esos liderazgos porque los corruptos están empoderados. Pensaba yo en lo siguiente, con todo respeto, mi querido doctor Ruiz. Hablamos de la dictadura y dictadores son los jefes políticos. Mire a César Gaviria. Todos, o sea, se apoderan de los partidos y no hay quien los baje de ahí. Eso también es dictadura de poder dentro de los partidos políticos. Por eso insisto en la importancia de la auditoría dentro de la representación. Si soy congresista, soy auditora de mis compañeros para que no incurran en falta y a través de ese comportamiento reeducar y tratar de hacer un liderazgo sano, correcto, coherente para que los que están lo que decimos nosotros en la base vayan adquiriendo también cultura política, formación política y comencemos a entender que la riqueza de un país no es la riqueza emanada del Estado, sino el desarrollo del talento humano a través de la producción, libre empresa y todo lo que sea para sacar adelante. Los ministerios están para respaldar toda la iniciativa de la producción externa del país para que sea un país próspero. Muchas gracias. No, a usted muchas gracias, don Mayra, muy claro. Coronel Homero. Buenas noches, me parece muy interesante. Yo conozco más o menos lo que está planteando Milanza porque yo soy asiduo escucha de la de Fundel, las conferencias que dan allá son muy valiosas. Miren, en Colombia había una hegemonía de dos partidos, liberal y conservador, y había un tercero que estaba ahí con la estrategia de Morrocoy viendo como los infiltrados que era el Partido Comunista. Más adelante vino una expresión popular que es el tercer partido, que es el con el general Rojas Pinilla. Entonces hubo una cuestión totalmente diferente donde el pueblo buscó una nueva opción. El mismo partido de la U tuvo una cuestión donde se acabó esa prepotencia digamos, de los dos partidos tradicionales, pero después los comunistas aprovecharon para fraccionar y, y formar un sancocho, como, como dice Milanza. Pero fíjense ustedes que hay partes, por ejemplo, en la República Dominicana, el pueblo generó un apoyo y sin salir de los partidos generaron un programa de gobierno, generaron un movimiento y ese creo que sí se puede o algo así en República Dominicana, en el mismo Salvador también. Entonces, desde que el pueblo tome conciencia, desde que el pueblo se eduque, desde que el pueblo tenga la conciencia, hay personas muy capaces en Colombia que pueden generar y liderar esos movimientos de opinión para cambiar exactamente las estructuras y que realmente los partidos sean partidos o darle una organización a eso y que realmente vayan a buscar el bien común, porque realmente ahorita son como pequeñas empresas de bolsillo de los de turno. Hay gente muy buena, muy capaz, rescatable. Y por ejemplo, los congresistas, hombre, el que va al Congreso o a un consejo no puede ser como el embolador de Bogotá, que dijeron no voten por este y marquen que no, pongan que por este no y un lustrabotas de concejal de Bogotá. O individuos que están en el Congreso y no saben a dónde están parados. La gente tiene que tener unas condiciones especiales, tener que la preparación y lo que decían exactamente del programa, se va a generar un programa y hay unos compromisos y si no, pues se cambian. Pero que existan las herramientas para poder enderezar el Estado es la única forma. Y para algunas cosas es acudir a las viejas leyes, como alguna que sacó Simón Bolívar por ahí contra los corruptos. Un abrazo y felicitaciones, mi estimado Lanza, de Ley y Orden. Muchas gracias, mi coronel. Coincido con el Libertador. Entonces, no, usted tiene razón, mi coronel, pero el punto de fondo es que la esencia de la democracia son los partidos políticos. Siempre nos han vendido la mentira a los políticos en Colombia, que dice que el soporte de la democracia son las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas son la seguridad de la democracia.
El soporte de la democracia son los partidos políticos. Y claro, usted mismo lo dijo, mi coronel, ellos lo que hacen es la componente interna y no les interesa ser fuertes. Y por eso decía la señora que nos antecedió que lo que tienen son dictaduras pequeñitas allá, porque cada uno es un pequeño Napoleón. Gracias, mi coronel. Edier Mendoza. Edier Mendoza. Ya todo el mundo se bañó, excepto tú. Edier Mendoza. Ya estoy acá. La pregunta. ¿Ya van a ser las 10? Que no se le oye. Los partidos están mejores estructurados en otros países, como es Estados Unidos, que hacen unas primarias, en México, incluso el expresidente Felipe Calderón conoció a su esposa en una de esas escuelas que tiene el PAN, pero aquí en Colombia no lo vemos. Y el único que lo tiene es un partido que es obligatorio que un militante haga diplomados, pero a la hora de la verdad, que hacen foros y todo, no voy a decir el nombre, pero a la hora de las elecciones hacen un tramullo y eligen el que el líder quiere. Vemos en otros países de que, por ejemplo, Trump se tuvo que, para ser candidato al Partido Republicano, y ya sea esta Kamala Harris, Biden, la propia Clinton y todos, Obama, todos los demócratas, y lo que son aquí de Estados, que están en Estados Unidos lo saben muy bien. Para llegar a hacer esa denominación tuvieron que enfrentarse a unas primarias estado por estado. Aquí no vemos eso. Hasta la misma Venezuela, que no hay democracia, los partidos también se someten a primarias. Entonces, yo creo que nos falta eso. Y la segunda pregunta, ¿usted no cree en que necesitamos los outsiders ahora mismo porque la gente no cree en los políticos? Y un outsider, como quién diría usted. No, o sea, no, sin dar nombre, o sea, ¿no cree usted que no debería haber una persona así como Trump, que es un outsider, como Bukele, que es un outsider? Esas personalidades, sin nombrar a nadie de aquí, de Colombia. Un Bueno, Milei. muchas gracias, Eddie, muy amable. Pues comenzaría por decirle que Colombia es Colombia, es un país muy diferente. Y pensar en que una persona venga como un salvador es repetir lo mismo. Si usted mira la historia, Colombia ha estado llena de periodos de caudillos que suben y luego bajan, y cuando tocamos fondo aparece otro caudillo y nos levanta. Y el último fue Álvaro Uribe Vélez, después de los desastrosos gobiernos de Samper, Pastrana, Gaviria, Barco y Belisario, por no mencionar otros. Entonces apareció Uribe como una especie de outsider y resolvió eso. Eh, en lo personal, lo que veo aquí, lo que me llega en los medios de Estados Unidos, en los cuales me entrevistan a cada rato para analizar inclusive ese tema, veo que el señor Trump está absolutamente desfasado. Está llevando a Estados Unidos a una crisis terrible porque todos los días saca una noticia, luego cambia de Trump, de tercio, y una persona como él para gobernar a Colombia sería fatal con tanta conflictividad que hay aquí. Entonces, de ese lado no. El señor Bukele, en lo personal tampoco le veo que sea la solución, porque es que El Salvador es un país pinque pequeño, de mentalidad indígena, con un problema de unas bandas que llaman allá las maras, y que, bueno, eso lo conocemos toda la historia de lo que pasa. Y él tiene una mentalidad únicamente de meter gente a la cárcel, y eso es todo su gobierno. Dice que está mejorando un poco de cosas, pero ese tipo de autoritarismo no funciona en Colombia, y sería meterle más leña al fuego. Además, porque los problemas estructurales no se resuelven solamente con la fuerza, hay que meterle cerebro. Bueno, y así efectivamente le quiero decir para sintetizarle que no considero desde la óptica mía
que una persona de ese estilo nos venga a salvar, porque generalmente todos esos salvadores tienen los pecados como Trump, ¿no? Mil problemas con la justicia, pero él pasa por encima de la justicia. El señor Milei, con todo lo que dice que está cambiando allá y metido en unas cosas oscuras de bitcoins y cosas de esas. Entonces, no es tan sencilla la cosa. Ahora, respecto a lo de la necesidad de los cuadros de la escuela para diseñar partidos serios, pues lo invito a usted y a todos los que nos están oyendo que miren nuestra página fundelt.com y comiencen a mirar o comencemos a mirar entre todos cómo construimos esa escuela, porque es que necesitamos formar líderes. El paso hay que darlo y eso tiene que ser Baja el volumen. y eso tiene que ser un proceso paso a paso y pensado a largo plazo. Entonces, mi invitación es a que no miremos salvadores, sino miremos proyectos. Creo, Nidia, que la última, porque es que tengo una entrevista ahora y entonces no puedo. Para aclararle algo, lo de Uribe no fue, bueno, hubo outsider porque Uribe antes de llegar a la presidencia ya había ocupado cargos en entidades como EPM, director de la aeronáutica, fue alcalde de Medellín, concejal, gobernador, senador. Entonces ya él venía con cargos públicos, pero que él sí lo que hizo fue liberar a Colombia de la guerrilla y el país creció, independientemente de los errores que tuvo. Pero si es hablar de un outsider, alguien que no venga de la, o sea, de la política. No, pues Uribe no era que no viniera de la política. Lo que pasa es que Uribe no venía de la crema innata de la corruptela de las élites y de las castas. Uribe no era de la familia Lleras, ni Samper, ni Pastrana, ni Santos, que eran los que han estado hasta ese momento. Si usted mira para atrás de Uribe, todos los presidentes eran de una élite. Inclusive lo reemplazó otro de la élite que es Santos. Cuando yo me refiero a que Uribe era un outsider, era porque venía de un sector que no era de esa rosca, que era la que estaba acostumbrada a desgobernar a Colombia. Entonces, la última, Nidia, por favor, porque es que tengo la otra actividad. Pues lo dejamos en libertad para irse porque la verdad está de carrera. Muy por su presencia. Fue un conversatorio muy bueno y esperamos tenerlo de vuelta con nosotros. Y a todos los presentes, muchas gracias. Nidia, que por favor nos Señora escriba el señora nombre de la fundación para mirar la escuela, para ver cómo nos vinculamos, qué hacer. Muy importante. Señora mire. Nidia, ¿me da 2 minutos? ¿Elba? Sí, señora, 2 minutos, por favor. Un poquito ronco, pero ahí estamos. ¿Puedo? Sí. Bueno, para recordarles a todos, sobre todo a todas las personas nuevas que nos han visitado esta noche, por favor, dejen sus números de teléfono, WhatsApp en nuestro chat para así enviarles invitaciones nuevamente para estos conversatorios. Por otro lado, también los invitamos a que nos visiten en YouTube, en la plataforma Conversatorios con Doña Nidia. Los miércoles tenemos Democracia y Libertad y los sábados Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad. Los visitan, les dan me gusta, nos ayudan a compartir para que así difundamos todos estos conocimientos que día a día adquirimos en estos conversatorios. Muchas gracias y cumplan con lo que les estoy pidiendo, por favor. Ahora sí, señora Nidia, que perdone. Bueno, muchas gracias, Elba. Muchas gracias, Coronel Luis Villamarín. Fue un gusto tenerle en este conversatorio. Creo que hemos aprendido muchísimo de usted. Muchas y a gracias. todos, muchas gracias. Muy amable, mi señor. Entonces me despido y como dice William Vinasco, che, y qué bueno que están con nosotros. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Bueno, y tenemos 30 minutos para seguir discutiendo.